Amén. Gloria al Señor. Muy buenos días. Dios te bendiga en esta hermosa y bendecida mañana. Te damos la más cordial bienvenida al cafecito espiritual de este día. Y esta mañana nuevamente nos acompaña nuestro hermano José Flores. Hermano José, sea bienvenido. Amén. Es un privilegio, una bendición. Hemos venido tratando cada domingo estos temas que han sido de bendición. Y el tema que hoy vamos a ver es en el hogar, viviendo en armonía. Amén. Entonces vamos a entrar de lleno a este tema. Ahí sí que te damos la más cordial bienvenida. Hemos venido tratando temas muy especiales que han sido, han llegado a muchos lugares y han sido de mucha bendición. Y vamos a ver qué es en sí el significado de hogar. Yo buscaba el significado y encontré que es una casa, es un domicilio. Un hogar es familia, es un grupo de personas emparentadas que viven juntas. El hogar, es el lugar donde el individuo forja una vida sólida y tiene la capacidad de enfrentar las diferentes situaciones desde el amor y por el amor. Amén. Este es el concepto, hermano José, que yo encontré acerca de lo que es hogar. Amén. Vamos a ir a la primera cita bíblica. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Amén. No sé su versión, hermano José. Reina Valera 95. Amén. Entonces tal vez me lee usted esta cita, hermano, para que veamos. Amén. Dice la palabra del Señor en su santo nombre. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Amén. Yo voy a leer esta versión, dice: en el nombre del Señor Jesucristo les ruego, todos estén siempre de acuerdo y que no hayan divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Ahora bien, hermano José, cuando vemos el concepto de hogar, el hogar es el lugar donde la familia se siente amada, resguardada, protegida, atendida. Y yo creo que como padres eso es nuestro anhelo. Como padres, nuestro deber es mantener esa armonía que dice en 1 Corintios 1:10. Que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones. Porque es increíble, hermano. Puede haber una familia, pero en la misma familia muchas veces hay desacuerdo. Muchas veces hay hasta división. Que papá no se habla con los hijos, que los hijos no se hablan con los hermanos. En fin, puede haber división dentro del hogar, puede haber incluso armonía, no hay. Muchas veces hay pleitos, hay enojos. Entonces la palabra del Señor nos enseña que dice que todos debemos de estar de acuerdo y que no debe de haber división en casa. Amén. Y mire, hermana Iris, cuando uno como hijo empieza a darse cuenta de las situaciones que uno vive dentro del hogar, máximo si no se conoce del Señor, se da cuenta de todo ese proceso que uno tiene que pasar ignorantemente. Porque conociendo del Señor nos da su palabra preciosa para poder edificar correctamente. Porque imagínense, cuando se construye una casa, si no se le ponen buenos cimientos, esta tarde o temprano va a caer. Exacto. Si dentro de un hogar no hay buenos cimientos, con mayor facilidad puede caer. Por ejemplo, nosotros tenemos la palabra del Señor ahora. Amén. Amén. Que nuestros hijos van caminando en este proceso y ya tienen las herramientas. Como hemos dicho siempre, ¿verdad? Esas herramientas, esa base sólida, que es la palabra del Señor. En esto nos tenemos que mover, hermana, para poder tener un hogar en armonía. Es claro, usted decía, ¿verdad? Quizás hay una falta de comprensión, tal vez no nos entendemos en ciertas actitudes, pero el respeto a su opinión, al respeto de la opinión de sus hijos. ¿Y cómo lo aprendemos? A través de la palabra.
Amén. 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 Así es, hermano José. Yo buscaba otro concepto acerca de lo que es hogar, lo que es casa. Y dice, yo lo anoté aquí, se cree que la palabra hogar proviene de una antigua palabra que señalaba el lugar donde se encendía el fuego. Era alrededor de una hoguera que se reunían los padres a contar las historias a los hijos. Y los hijos, hermano, se encargaban de escuchar a los mayores. Y las madres se encargaban de alimentar ese amor que se estaba forjando, como dice usted, en una base sólida. Cuando vemos la luz de la palabra, vemos que el ser humano no fue hecho para estar solo. Cuando vemos en Génesis, vemos que varón y hembra los hizo Dios. Y Dios los bendijo y les dijo fructificad, multiplicad. El plan perfecto de Dios es un hogar, una familia estable, bendecida, en armonía. Pero como dice usted y como nos decía usted al principio, ahora nosotros que estamos en Cristo, tenemos esta herramienta. Tenemos la palabra de Dios que nos guía, que nos exhorta, que nos enseña. Pero ¿qué con aquellos hogares que no tienen ese conocimiento? Muchos han crecido en hogares así, mas sin embargo se han mantenido. Y Dios ha sido tan misericordioso que ha permitido que ahora nosotros le conozcamos. Y que esas bases que un día se forjaron, Dios nos ha permitido quitar esas bases y poner bases nuevas, porque recuerde que la palabra del Señor dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, como padres de familia, mire, a mí me impactaba esta frase donde decía que se encendía una fogata y los padres, los abuelos, se sentaban alrededor y enseñaban a los hijos, compartían con los hijos las historias, las vivencias. Y la madre estaba ahí presente, los hijos estaban ahí presentes, pero había armonía. Hoy, hermano, ¿cómo ha afectado tantas cosas que vemos en el hogar que están siendo afectadas? Y yo lo quiero ver allá en Colosenses, capítulo 3, versículo 8, del 10 al 14. Dice la palabra. Pero ahora dejen todo eso, miren, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran. ¿Amén? Mira, hermano, dice que nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Y todo eso tiene que ser quitado de nuestras vidas. El enojo, la maldad, los insultos, las palabras indecentes, podríamos decir las palabras hirientes, las malas palabras, todo eso ya no tiene que existir en nosotros, hermano José. Pero más sin embargo, cuando vemos a la luz de la palabra, esta herramienta nos enseña que todo eso debe ser quitado. Entonces, para que haya un hogar en armonía, debe de ser quitado todo esto, hermano. El enojo, ya no podemos ser los mismos padres de antes, que quizás tratábamos a nuestros hijos con palabras hirientes, con palabras dañinas, o muchas veces sin pensar en lo que nuestra boca estaba pronunciando o pronunciaba en contra de nuestros hijos. Y miren cómo la palabra del Señor nos enseña todo esto, hermano José. ¿Amén? Tenemos otro panorama, por ejemplo, el de Adán, Eva y sus dos hijos. Amén. Lo decíamos muy al principio, ¿verdad? Dos hijos, dos caracteres. Exacto. También están de los padres. Pero aquí podemos ya empezar a ver qué actitudes tienen los hijos con su forma de proceder y cómo termina todo esto. Entonces, si nos damos cuenta, el enemigo lo que hace es destruir la casa y desde el centro de la casa. Porque imaginémonos cuando Adán y Eva perdieron a su hijo, Abel, ¿cómo pudieron ver sentido si no hubieron muertes anteriores a haber sido algo espantoso? Entonces nosotros desde ahí empezamos a tener la herramienta de cómo forjar un buen hogar. Pero sobre todo, hermana Iris, ¿cómo vivir en armonía? Y tenemos que tener una base. Amén. Y me gustaría que leyéramos
Siempre 1 Corintios 13, 4 al 8. Amén. Primera de Corintios. Gloria al Señor. Amén. Amén. 13, 4 al 8. Dice la palabra del Señor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, sino que goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Amén. Vivir en armonía, pero si no hay amor entre nosotros como padres e hijos y viceversa, ¿cómo puede surgir una armonía? Lo leíamos en 1 Corintios, Colosenses. Amén. Todos esos parámetros que nosotros tenemos que despojarnos. Amén. Es cierto, vivimos en la carne, pero tenemos freno, que es la palabra del Señor. Amén. Amén. Un freno que no a cualquiera le gusta. Exacto. Un ejemplo, el caballo, ¿verdad? Lleva el freno en el hocico. ¿Acaso es agradable para el caballo llevar un hierro atravesado? Claro. Nosotros vemos de que está haciendo ciertos gestos porque le incomoda, no le gusta. Exacto. Pero si no es así, va y hace lo que a él le plazca, no lo que su jinete le manda. En este caso, nosotros tenemos la palabra del Señor. Amén. Y es Él el que nos guía conforme a toda verdad. Amén. Porque Él ve el pasado, el presente y el futuro. Amén. 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 Amén, hermano. Fíjate que continuando con la cita bíblica de hace un momento, dice: no se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han, lo que usted decía, ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza. Usted dice algo muy importante: si no hay amor en el hogar, ¿cómo va a haber armonía? Entonces, nosotros ahora en Cristo, que somos nuevas criaturas, viene a reinar el amor de Dios a nuestra vida. Claro, estamos batallando contra esta naturaleza, pero dice la palabra: ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían. Ahora se han revestido de la nueva naturaleza del nuevo hombre que se ha renovado a la imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerle plenamente. Y nos remarca en esta cita: sobre todo revístanse de amor, lo que usted decía, que es el lazo de la perfecta unión. Está claro, Sí, está bastante claro. Hermano, hermana, padre, hijo, es necesario que en nosotros haya ese amor. Revistámonos cada día de ese amor perfecto. ¿Quién no anhela, quién no necesita un hogar en armonía? ¿Quién no quiere un hogar estable, un hogar que se vea el amor? Y yo buscaba también este concepto. La palabra armonía, en términos bíblicos, significa que todos los que tengan que estar en un mismo sentir, que haya un mismo espíritu en los hermanos, que sean compasivos, fraternales, misericordiosos los unos con los otros, en una misma unidad siempre. Como padres, ese es nuestro anhelo, hermano José. Yo verdaderamente es uno de mis anhelos, que estar yo en armonía con mi esposo, con mis hijos, como mis hijos conmigo. ¿Y cómo vamos a obtener esto? A través de conocer la palabra. Claro, el perfecto amor está en nosotros, vive en nosotros. Pero como decía usted, estamos peleando con esta naturaleza y muchas veces como padres hemos ofendido, dañado, lastimado a nuestros hijos o viceversa. Ellos han muchas veces dañado, lastimado nuestros corazones. Pero cuando nosotros entendemos la palabra,
El objetivo principal nuestro, hermano José, es llevar este mensaje a padres de familia, a los hogares, porque todos anhelamos, necesitamos tener hogares estables, hogares con amor, hogares armoniosos, no aparentar, sino vivir verdaderamente el amor de Cristo dentro de nuestro hogar. Amén. Tenemos que hacer, y eso es una responsabilidad de todo creyente. Amén. Desde el padre al hijo, y vuelvo a repetir, viceversa. Porque si todos estamos bajo la misma mirada del Señor, fuimos comprados con la sangre de Cristo. Yo lo he dicho, hermana Iris. Son mis hijos, claro, mi esposa, pero también son mis hermanos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, de la misma manera, tengo doble responsabilidad. Repito, tenemos doble responsabilidad. Usted la tiene con sus hijos, yo la tengo con mis hijos. Entonces, no solo como hijos, sino como hermanos en el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Me gustaría que volviéramos a leer la palabra en el Salmo 133. Amén. Amén, hermano, hermana, siempre es importante, yo lo he recalcado, ten tu Biblia a mano. Es importante que corroboremos, que leamos la palabra del Señor, para que tú veas que no es algo que nosotros nos inventamos, no, es la palabra del Señor la que estamos predicando. Amén. Amén. Salmo 133, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Amén. Amén. 133. Leamos el 133. Mirad qué bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Amén. Salmo 133 del 1 al 4. Amén. Corrigiendo, perdón hermanos. Amén. Juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová la bendición y vida eterna. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos, lo que decía, ¿verdad? Todos como familia somos hermanos en Cristo Jesús. Vivir en esa armonía que tanto necesitamos. Amén. El Señor es juez justo, y cada actitud que nosotros tengamos o nuestros hijos tengan, tenemos que comparecer ante Él. Como lo decía, esto no significa de que yo vaya y haga lo que yo quiera hacer. Tengo que hacer lo que el Señor manda que haga. Amén. Y eso es lo que le corresponde a nuestros hijos, a nosotros, hermano. Amén. En poderlo hacer en esa armonía. Amén. Porque qué delicioso es llegar a casa y que alguien le pregunte cómo te fue, que te vaya bien, qué te pasa. O cuando adolece algo. Quizás uno recurre a la medicina, pero yo le he dicho muchas veces, hermana Iris, de que quizás podamos tomar medicina, pero si no contamos con el permiso del Señor, de nada sirve. Pero es todo en amor y armonía. Amén. Amén. Amén, hermano. Para concluir, quiero que me acompañen a Efesios, capítulo 4, versículo 32. Amén. La palabra del Señor dice así: sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por lo corto del tiempo muchas veces no extendemos más las citas bíblicas, pero yo quiero dejarte esta palabra. Dice la palabra: sean buenos y compasivos unos con otros. Esto debe haber en casa, en el hogar. Ser buenos, ser compasivos. Y una de las cosas que aquí quiero remarcar es: perdónense mutuamente. El perdón dentro de casa, dentro de los hermanos, muchas veces nos ofendemos o nos ofenden.
debemos de perdonarnos. Muchas veces nos molestamos, hermano José, y terminamos hiriendo sin pensar, como decíamos en Colosenses, que se quite de nosotros todo enojo, toda maldad, todo insulto. Muchas veces, aún estando en el conocimiento de Dios, lo hemos actuado. Aún conociendo al Señor hemos hecho dañado a nuestra familia, a nuestros seres queridos, con expresiones que los han lastimado. Pero cuando vemos la palabra del Señor, la palabra del Señor nos dice que nos perdonemos mutuamente. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? A través del amor. A través del amor. El amor nunca deja de ser. Y hoy quiero dejarte a ti, hermano, a ti, hermana, esta palabra. Un hogar, yo creo que todos anhelamos tener hogares en armonía. Yo creo que ese es el anhelo de padres, que nuestros hijos se lleven entre ellos, que se amen entre ellos, que se cuiden entre ellos. Y cómo no, que nuestros hijos nos cuiden a nosotros y nosotros a ellos. Y todo esto se va a lograr a través de conocer al Señor. Nosotros con nuestros propios medios no lo podemos hacer. Pero cuando vamos a esta herramienta que el Señor nos ha dejado, a la palabra del Señor, nos damos cuenta que sí lo podemos hacer. Y que hay una bendición a través de conocer la palabra del Señor y transmitirla, enseñarla. Y ese es el propósito nuestro a través de estos videos, llegar a muchas personas y llevar este mensaje. Que yo sé que para todos es de bendición. Amén, hermano José. Amén. Amén. Es cierto, nosotros como seres humanos tenemos derecho de enojarnos, pero con sabiduría, sin ofender. Que si un hermano tiene algo contra otro, que se lo diga en sabiduría. Porque tenemos derecho a hacerlo. Poder expresar lo que nosotros sentimos, y usted lo decía, sin ofender a nadie. Porque si lo hacemos, estamos eliminando la armonía en medio de nosotros. Sino que prosigamos en el buen camino, que es el Señor. Amén, hermanas. Amén. Qué bendición. La verdad que este tema es un tema muy amplio y el Señor nos ha permitido seguir tratando estos temas. Para mí es una bendición y yo le agradezco a nuestro hermano José. Amén. Gracias, hermano José, por nuevamente acompañarnos y nos veremos en una próxima. Siempre te hacemos la invitación a ti a que te suscribas a nuestro canal. Amén. Iris López, @Cafecito Espiritual. Estamos compartiendo estos mensajes, compártenos, son de bendición. Dios te bendiga.